el Jardín Botánico es un sitio que dentro de la Ciudad de Buenos Aires conserva mucho de su diseño original porque fue creado en 1892 por Carlos Taís. En ese momento la Ciudad de Buenos Aires todavía era bastante pequeña, pero Taís fue nombrado director de espacios verdes a través de un concurso y fue quien diseñó muchos de los espacios verdes de la Ciudad de Buenos Aires y además, viendo el crecimiento que iba a tener la Ciudad de Buenos Aires, diseñó un jardín botánico. En realidad el Jardín Botánico tiene una buena colección de especies, alrededor de 800 especies diferentes en distintas colecciones. O sea, cuando Taís diseñó el parque, asignó un espacio a colecciones que él llamó sistemáticas, o sea, colecciones que tienen plantas organizadas según una familia botánica. Otras colecciones están relacionadas con el origen geográfico de las plantas. Entonces, las plantas están ubicadas por continentes. Encontramos plantas de América, plantas de Asia, plantas de África, plantas de Europa. Otras colecciones muy interesantes son colecciones que están formando jardines históricos. Él quiso homenajear a la historia de los jardines que acompañaron al hombre en su trascendencia, y entonces diseñó un jardín italiano, que es un jardín romano que está acá a un costado, y un jardín francés. Y dentro de las colecciones botánicas son muy interesantes las colecciones de palmeras, que son una de las más valiosas que tiene el jardín, y las colecciones de lo que la gente llama a veces pinos, pero que en realidad son las gimnospermas. Otra vedette del jardín es el invernáculo principal, que después podemos ver, que en realidad es un invernáculo que se construyó en el Jardín Botánico para el 1900 aproximadamente, que se trajo desde París en un momento en el que se estaba construyendo con hierro y vidrio, o sea, es como contemporáneo de la Tour Eiffel. Entonces es un homenaje a ese tipo de arquitectura. Hoy en día el Jardín Botánico no es de colección, sino que es de conservación. Entonces, las personas que vienen al Jardín Botánico tienen que entender que lo que uno está conservando son especies que nos dan alimento, que nos dan vivienda, que nos dan vestidos, que nos dan medicinas. Entonces, uno lo que trata de transmitir es un mensaje de conservación de la biodiversidad. Entonces, para que la gente sea captada en su atención, lo que uno hace es de repente organizar actividades como un concierto, una obra de teatro circulando por los caminos, un ballet, una exposición de cuadros, las esculturas que están dentro del Jardín Botánico, que están de alguna manera protegidas en el jardín, pero que acompañan también lo que tiene que ver con una obra de paisaje, el arte y la jardinería. La pieza que nadie puede pasar sin verla es hoy en día el cantero de yerba mate cultivado en el Jardín Botánico, que en realidad es un homenaje al Bicentenario de Argentina del año pasado. Fue un proyecto conjunto entre Las Marías y el Jardín Botánico, donde se volvió a plantar el yerbal histórico que Taís en 1898 había plantado. En realidad, esto es una historia interesante que tiene que ver con la modificación del cultivo de yerba mate, que antes se sacaba solo de los montes silvestres. Taís investiga y encuentra cómo se germina la semilla y entonces lo ensaya acá y publica cómo se puede cultivar la yerba mate de manera comercial. Entonces así empieza la producción agroindustrial de yerba mate en nuestro país.